redacción de La Nación que nos interesa mucho sacar y que está investigando algo de lo que no se habla y hay que hablar. Ustedes saben que estamos en un gran ajuste, Rodrigo Álvarez lo ha explicado, Massa decidió un ajuste de todos, nos suben las tarifas, no van a subir las tarifas porque tienen que sincerarse y así sucederá con un montón de precios. Ustedes saben que no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes, ustedes saben que la inflación está desatada. Dicho esto, sepan también que las cajas kirchneristas, las cajas que dependen de la vicepresidenta, muchas, la mayoría, de alguna manera gestionadas por la Cámpora, van a seguir con esos ingresos millonarios y con una actualización de la inflación del 100% aproximadamente, algunos 113%. O sea, el 70% de la plata del presupuesto todavía la maneja la vicepresidenta, la va a seguir manejando seguramente hasta el final del mandato. Y Laura Serra nos presenta unos números escandalosos. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola María Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, como vos bien decías, se está discutiendo el proyecto de ley de presupuesto, ahora está en manos del Senado. Y lo que uno puede observar del presupuesto 2023 es que prácticamente no ha cambiado la ecuación de poder en la coalición oficialista. ¿Y por qué te digo esto? Porque mucho se está hablando y mucha pelea vemos en los medios entre Cristina Kirchner, entre Máximo Kirchner, frente a Alberto Fernández, como mostrándose opositores al gobierno de Alberto Fernández. Pero lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, la Cámpora, el kirchnerismo, están manejando el 70% del presupuesto nacional con cajas que realmente son las más voluminosas que hoy tiene el Estado Nacional. Mencionemos algunos organismos, por ejemplo, ANSES, PAMI, Aerolíneas Argentinas, Vamos ENARSA. Vamos una Dale. por una. Mira, tenemos acá la del ANSES, Sí. 12,9 billones Exacto. para el año que viene. Exactamente, son casi 13 billones, es decir, millones de millones que van a ir a la caja que hoy maneja Fernanda Raberta. Ustedes la conocen bien, es una de las punteras, una de las alfiles de la Cámpora, del kirchnerismo, muy cercano a Máximo Kirchner. Buena parte de esos 13 billones de pesos van a ir dirigidos, por supuesto, al pago de jubilaciones y pensiones. ¿Y la otra parte? Y esto es lo más interesante de todo, o por lo menos lo que yo rescato, es que hay una partida muy relevante destinada a todo lo que tiene que ver con el gasto burocrático del ANSES. Te estoy más o menos hablando de poco más de 200.000 millones de pesos para el año que viene, solamente para la administración central del ANSES. Esto implica un aumento muy importante, casi del 80% respecto de este año. Teniendo en cuenta, María Laura, y esto es un poco el contraste que quisiera marcar, que las asignaciones familiares que reparte el ANSES y que están destinadas, como todos saben, al trabajador asalariado, que suma justamente para un ingreso que hoy nunca llega a la inflación, van a tener un recorte del 9% real. Es decir, que pierden por goleada frente a la inflación. A ver, vayamos al PAMI, ponele. Hablemos del PAMI. ¿Cómo va a ser el aumento de la caja PAMI, la de Luana Volnovich? Y ahí, como estamos mirando en la placa, va a tener un aumento prácticamente el doble de recursos de la asignación que recibe del Tesoro este año, 329.000 millones, un poquito más, un 82% de aumento respecto de este año. Y aquí lo interesante de destacar también es el plantel que tiene el PAMI, ¿no? Tiene un plantel aproximadamente de 13.000 personas trabajando en el PAMI. Y vos sabés bien, María Laura, que el PAMI tiene una capilaridad territorial que no tiene otro organismo salvo el ANSES, con lo cual se convierte en una caja muy preciada para el kirchnerismo. Y manejar este volumen de recursos, ni te cuento. Así que eso va por el lado del PAMI, manejado por Luana Volnovich, que todos conocemos bien, es también el doble de ingresos, entonces, ¿no? El doble de ingresos del año anterior. Es lo que el Tesoro le transfiere al PAMI todos los años, efectivamente. Es así. A ver, vayamos a otra de las cajas. Vamos a ver, tenemos todo en placa. Ahí está, políticas alimentarias, el presupuesto actualizado.
Exactamente, ahí tenemos 444.645 millones. Es una caja muy importante que está en el Ministerio de Desarrollo Social, también la maneja la Cámpora. Aquí vamos a ver una pequeña reducción respecto del año pasado, lo que marca el contraste de este presupuesto 2023, ¿no? Hay muchas subas. Todas suben, las cajas suben todas menos esta, la de políticas alimentarias. Es todo un símbolo, digo por Juan Manuel, que está prestando mucha atención a tu investigación, a tu informe hoy en La Nación. Es importante esto, las políticas alimentarias, eso es lo que no sube. Y dos cosas. Ahí hay un tema que seguramente Juan Manuel ya lo sabe. Hubo un refuerzo en diputados cuando se discutió el proyecto de ley en diputados. Aún con ese refuerzo, todavía hay un recorte en términos reales, según lo que investigó la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. A ver, tenemos Enarsa, otra cifra escandalosa. Enarsa Energía, ¿verdad? Enarsa Energía, que maneja Agustín Jerez, que también es otro funcionario de la Cámpora. 133% de suba. Efectivamente, y llama la atención porque, bueno, el año que viene vamos a tener subas tarifarias, supuestamente va a estar en marcha ya toda la segmentación de tarifas, pero lo cierto es que buena parte de esta suba se explica porque el gobierno le va a destinar muchísimos recursos a la construcción o a terminar de construir el gasoducto Néstor Kirchner, como así también las polémicas represas en el sur de nuestro país, en Santa Cruz, que vienen de hace bastante tiempo muy demoradas. Así que esto explica los gastos de capital de Enarsa, esto explica la suba. Y vamos a la última de las grandes, de esas que provocan tanta polémica, que es Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, exactamente, nuestra aerolínea de bandera. Deficitaria, que tiene aproximadamente... si las hay. Y sí, deficitarias si las hay, con un plantel, que esto es un poco lo que se cuestiona, ¿no? Una aerolínea de bandera que tiene 11.500 trabajadores y que pese a los recursos que mes a mes le destina el Tesoro para financiar esta empresa deficitaria, el año que viene va a tener entre 300 y 400 millones de dólares de déficit, según anticipó Pablo Seriani, que también es un referente del kirchnerismo que está controlando Aerolíneas Argentinas. Vemos que son cajas, bastiones, los denomino yo, kirchneristas, muy relevantes por la política que se están manejando, ¿no? Energía, jubilaciones, todo lo que tiene que ver con, los vuelos domésticos, internacionales. Son enclaves muy importantes que está manejando hoy el kirchnerismo y que no van a tener prácticamente ajuste el año que viene. Eso que estás diciendo me parece que hay que visibilizarlo aún más. Yo hago todo lo posible desde que leí esta nota de mostrarlo en todos lados, Juan Manuel, porque se dice una cosa, el relato como nunca con esto. Y son lugares claves por muchas razones. Por ejemplo, hay un informe de la OCDE que dice que en las empresas públicas, esas tan deficitarias, transnacionalmente son el lugar donde más delito de cohecho hay en el mundo, porque son lugares menos transparentes incluso que PAMI o que otros lugares. Pero si mirás PAMI, además es el mayor comprador de medicamentos de la Argentina. Es fijador de precios. ¿Y cómo compra PAMI? Mal, por convenio, no hace licitaciones. Cuando fuimos gobierno nosotros bajamos muchísimo precios de algunos medicamentos porque empezamos a hacer licitaciones. Nada más ni nada menos que eso. Alimentos, cómo se compran los alimentos con este nivel de inflación. Eso fija precio, pero además incentiva la inflación más allá del déficit. Entonces son lugares claves que hay que administrar bien y que se administran muy mal. Y es importante esta investigación que hizo Laura, es importante porque está hablando de datos. Estos son, Laura, muchas gracias Laura por haber conversado con nosotros. Tendría mil millones de preguntas para hacerte, pero muy poco tiempo. Pero estás hablando de datos, de números, de billones, de un mensaje en el que nos dicen ajustense todos, pero las cajas donde está la plata que manejan no se ajustan. Y déjame que te diga dos datos que me parecen bien llamativos y que vale la pena. Uno, la disparidad de los aumentos porcentuales. La inflación, según el presupuesto, va a aumentar 60%. Las prestaciones sociales van a aumentar 80%. La Enarsa va a aumentar su presupuesto el 130%. Es decir, hay una disparidad que no se entiende, porque a lo que decía Laura hay que agregarle que el año que viene se supone va a estar el gasoducto. Y a esto también déjame decirte,
En general, la Cámpora se escuda diciendo, bueno, lo que entra para el PAMI y lo que entra para ANSES, así como entra, se va. Momento, lo que decía Juan Manuel Pérez es muy importante lo que dice la OCDE. ¿Por qué? Por la opacidad que hay en el manejo de los recursos entre que entran y salen. Recursos que, mucho más en periodos inflacionarios, van a depositarse en bancos que pagan intereses y que se sabe que en la gestión Kirchner ha empezado a ver que esa semana de intereses a 10 días que se pagan, había algún puntito extra que iba por canales oscuros. A ver, este es uno de los problemas más graves y esto es financiamiento de la política más enriquecimientos personales. Quiero contarles que mientras estas son noticias económicas también, hacen a nuestra vida, hacen al presupuesto de la Argentina, a cómo se va a distribuir la plata. Esto tenemos que saberlo. Y en contraste, exactamente en contraste, nuestra vida, la vida de los productores, los que producen nuestros alimentos y nosotros que compramos los alimentos. En contraste de cajas que no se privan absolutamente de nada. La foto estuvo mostrando siempre a Cristina y Máximo porque gran parte de estas cajas las administra la Cámpora. En contraste con esto, con este tipo de manejo, con esto que dice Juan Manuel, se presta a corrupción muchas veces, con pocos controles, con exceso de empleados, pero sobre todo con mucha plata para manejar, aunque maneje los ministerios Alberto Fernández. El control lo tiene Cristina con estas cajas, el 70% dicen los que saben, y esto es data, no es opinión. En contraste, resulta que nosotros vamos a comprar un alimento y nos cuesta muchísimo más que lo que le costó al productor. Vamos a ver con Rubén cuál es la dura realidad de todos nosotros cuando vamos a hacer las compras y cuál es la dura realidad del productor también, Rubén. Sí, y es cada vez más dura, por lo menos en el mes de octubre. Mirá lo que son los números. A ver, para que la gente entienda, esto es la diferencia que hay entre el precio en el productor y el precio que pagamos los consumidores. Lo que están viendo no son precios, lo que están viendo es cuánto creció esa diferencia, esa brecha entre lo que cobra el productor y lo que nosotros pagamos en la góndola. Mirá el caso de los limones, 20,5. En el caso de la zanahoria, 14, zapallitos 10,9, naranja 8,3, pimiento rojo 7,3. Esto es un informe que lo hace CAME continuamente y básicamente casi todos los meses lo tenemos, o cada 2 meses, lo tenemos actualizado. Acá el problema que lo que tenés es en el medio, y esto Rodrigo también lo puede explicar muy bien, tenés incremento de costos, incremento de logística, incremento de especulación, incertidumbre del productor frente a los precios. Y esto lo pagan 2 personas. Lo paga el productor, que cada vez cobra menos, y lo paga el consumidor, que cada vez paga más. Esta es la realidad de la Argentina. Y es parte de la explicación de la inflación, porque acá adentro, esta evolución, esta brecha que se va agrandando, también se te va sumando precios. O sea, estamos mostrándole simultáneamente 2 cuestiones que estamos viendo. Una, lo que pasa, no podemos modificar, ¿no? Que es esto de que la plata grande se maneja así arbitrariamente, y la manejan estas personas, esta plata de las cajas importantes. Y por el otro, lo que viven los ciudadanos, Rodrigo, lo que vivimos nosotros, sean productores o sean consumidores. Bueno, perdéis toda referencia de precio relativo. O sea, hoy... ¿Cuánto vale cada cosa? ¿Cuánto vale cada cosa? El fin de semana fui a hacer compras y me llamó la atención el mercado. Con 100 pesos hay solo 2 productos de un la mielcita, ¿se acuerdan de la mielcita? Sí. Y el membrillito. Bueno, esos son los únicos 2 productos que valen menos de 100 pesos. Perdés todo parámetro de precio relativo. Y esto es lo que hace la inflación. ¿Cómo se empieza a ordenar esto? Lamentablemente es con la baja del consumo. La baja del consumo lo que hace es comprimir márgenes y hacer que las empresas que hoy mantienen una lógica totalmente arbitraria con la dinámica de los precios, tengan que empezar a cuidar el consumidor porque si no lo pierden. En paralelo, se da otra situación que es que no hay productos. En algunos rubros
no podés encontrar, sobre todo los rubros más vinculados a productos o consumos importados. Entonces, esa dinámica te lleva a mal puerto y es lo que sigue reforzando las presiones. Y es un poco lo que decía inflacionarias. Claudio Jacqueline, o sea, no importa si no funciona todo bien, nos viene bien porque hay una recesión, digamos, ¿no? En un punto no nos tenemos que apurar a solucionar las cosas, mejor dejar todo así. Digamos, obviamente el gobierno debería tratar de gestionar la recesión y en paralelo, porque esto va a pasar, va a haber menos actividad, ya sabemos que va a ser así. Ahora, lo que el gobierno tendría que hacer, Sergio Massa, puntualmente, es empezar a trabajar en mecanismos para generar alguna descompresión, sobre todo con la oferta de dólares. Vaca muerta, algunos sectores que pueden aportar, obviamente el agro, algunos sectores que pueden aportar dólares en el corto plazo para descomprimir las presiones en el Banco Central y bajar las expectativas de devaluación. Ahora, digo, al mismo tiempo vivimos un fenómeno muy peligroso y es que no se crea empleo, la oferta, bueno, en parte la oferta es imperfecta porque no tenemos los bienes que necesitamos, hay recesión, pero la inflación no cede. Hay empresas que hoy no pueden abastecerse de los insumos que necesitan. Entonces, pero Rodrigo, Pero dice no Claudio cede. Jacqueline que eso para el gobierno es bueno, de algún modo. No lo dice de este modo, pero Yo lo da no a digo entender. que para el gobierno, ellos dicen que es bueno. Ellos Eso es lo dicen tremendo. que, bueno, Eso es lo tremendo. Ellos dicen que es Claro, bueno. pero lo que yo digo es todo este escenario terrible hace que estemos en un estancado, pero con una inflación que no baja. Bueno, pero esto va a ser así, se va a profundizar, porque de nuevo, la empresa que puede producir insumos localmente hoy no tiene garantizado los componentes básicos para cerrar procesos productivos. Le dicen, bueno, vos conseguiste los dólares, si te conseguís los dólares yo te apruebo la importación, o si es una empresa de consumo masivo, te doy los dólares si mantenés los precios, digamos, por 90 días. Es un horizonte, estamos discutiendo 30 días, 60, 90. ¿Cómo va a aumentar el empleo si yo no sé si voy a tener abastecimiento de insumos el año que viene y después cambia el gobierno? Digo, estamos en una lógica de lo urgente y en esa lógica de lo urgente, obviamente que baja el nivel de actividad, te pone paños fríos sobre los precios, pero recién daba el ejemplo. Si vos congelás por 90 días los precios de alimentos y bebidas, que es el principal rubro, bajás un punto la inflación, 1,5 puntos. Digo, de esa dinámica estamos hablando. Les cuento